Saludos, eternas lunas para todos ustedes. Días de octubre, que son precisamente los que a muchos de nosotros nos agradan, no solamente por lo que conlleva, sino por toda la cantidad de cosas que podemos asociar a estas fechas y que antiguamente, pues bueno, como nosotros podremos tener conocimiento, antiguamente representaban para distintos pueblos de Europa, pues el momento en que se hacía el recuento de todo lo ganado o lo perdido, de las cosechas, un momento de recontar todas las cosas que pudiéramos considerar nuestra, por decirlo así, nuestra ganancia y nuestra pérdida. Para muchos podría decirse que estas fechas también implican situaciones muy especiales. Vamos a ver. Si nosotros lo pensamos desde esta perspectiva, son las fechas en que se dice que se abre el portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y curiosamente es lo que de alguna manera llama mucho más la atención en estas fechas, porque estamos seguros de que con todas las cosas que hacemos hoy en día dependemos muchísimo menos de las fechas, pero por supuesto seguimos dependiendo de todos los productos agrícolas y seguimos dependiendo de las cosechas, seguimos dependiendo de toda una serie de cosas, pero el tema es que durante estas fechas se levantan todos los horrores que pudiéramos pensar, todos nuestros miedos y también, hay que decirlo, también nuestras nostalgias. Quizás menos para nuestro público más joven, quizás sea menos para ellos, pero igualmente podría decirse que sigue siendo parte de estas fechas ese toque nostálgico que en ocasiones suele reflejarse poéticamente con la caída de las hojas, las lunas de octubre. Curioso, siendo, siendo el nombre de nuestra página ese, curiosamente. No fue por nada que la maestra decidiera ponerle luna de octubre al proyecto que estamos emprendiendo. Y por supuesto, tampoco es gratuito el hecho de invocar la luna de octubre, no solamente para este aspecto gótico del romance, sino también el del horror. Y dentro del horror, dentro del terror, tal vez nosotros conocemos una gran cantidad de autores, pero algunos de ellos todavía son insospechados, porque pues bueno, ya lo he comentado en alguna ocasión en este espacio. Desgraciadamente hay un poco la mala costumbre de hacer
que los chicos, o cuando somos jóvenes, pues la lectura, más que como algo con lo que pudieras convencer a la gente, pues resulta ser obligatorio, resulta ser forzoso. Y probablemente, pues el autor del día de hoy ni siquiera figure dentro de la lista de esos autores que son forzosos. Sus obras completas caben en este pequeño ejemplar. Y por supuesto, la literatura de este autor. Son Nikolai Vasilievich Gogol. No sé, algo que se haya mencionado anteriormente, y por eso quise el día de hoy hacer mención de Gogol. Repito, no es muy frecuente en este caso. Y pues vaya, esperemos que ustedes, al conocer una de sus historias menos reconocidas, sientan deseos de ahondar en este autor ruso. En este caso podría decirse, pues ya de acuerdo a las nuevas modificaciones geográficas del mundo, pues estamos hablando de un autor ucraniano, en este caso, que nace en Sorochinsky, en Poltava, y posteriormente pues llegará a fallecer, en este caso, en Moscú. Este autor lo vincula de alguna manera el gusto por hacer cierto tipo burla, mofa hasta cierto punto, befa, por decirlo de una manera que suene muy, muy culta, que en realidad pues, se refiere a lo mismo, ¿no? Se refiere a las burlas. No hay mucho que explicar en esa parte. Hacía mucha burla de la gente, criticándola en cuanto a sus valores. No vendría a ser el único autor que tuviera esa característica. Y de alguna manera podría decirse que Gogol compartió este pequeño rasgo con otro de los grandes autores rusos, que es sin duda Anton Pavlovich Chekhov. Solo que Chekhov era mucho más discreto para hacerlo. La mayor parte de sus cuentos nos hablan de un autor que utiliza la cuestión de índole psicológica para poder hacer esta burla de los demás, para burlarse sobre todo pues, del oficinista, del hombre que constituye de alguna manera la clase media, quienes son los héroes y a veces pues los personajes principales, objeto de sus invectivas, objeto de sus burlas, con todo y sus dificultades, con todos y sus aspectos sumamente risibles, sus pequeños prejuicios, su manera de comportarse, etc. Google, de alguna manera, también lo hace, pero o su crítica es mucho más acre y acérrima, o bien, en algunas ocasiones, va muy profundo. Para ello tendríamos que referirnos un poco a una
obra principal de él, que es en este caso Las almas muertas. Dentro de otras historias que podemos conocer de Gogol, Las almas muertas es una de esas que podría decirse, hasta cierto punto, que tiene como característico el hecho de ser, curiosamente, dentro de todo, cómica, una novela cómica. La gente que la revisa dice, bueno, pues es que yo no veo nada de cómico, pero en realidad toda la obra de Gogol está impregnada de un cierto tono cómico, pero por causa de que sus personajes, como lo vamos a ver el día de hoy, son muy débiles de carácter o son muy risibles o algo sucede con ellos que siempre el hecho de ponerse frente a una serie de situaciones nos hace verlos como muy graciosos. Nos da risa ver cómo estos personajes son sumamente chistosos a la hora de tratar de rechazar una situación. A ver, por ejemplo, este personaje, nada más para recordar de alguna manera su, su nombre, porque pues evidentemente sí conozco el texto, solo que a veces los nombres en ruso, voy a ser muy franco, no se me dan, no se me dan mucho los nombres en ruso, entonces pues bueno, uno tiene la necesidad de estar recordando. Ah, ya, Pavel Chichikov. Que de hecho pues, la novela se subtitula Las aventuras de Pavel Chichikov o Las almas muertas. Habla precisamente de un hombre que tiene una curiosa idea para hacerse una gran cantidad de dinero. Esta consiste en que en aquella época, en Rusia, las personas que trabajaban al servicio de un señor, los siervos, de repente se les moría. Y se supone que por causa de una novedad gubernamental, si tú declaras que un siervo que hasta el momento pues se supone que tú te has hecho cargo de su manutención, de pagarle, etcétera, por cada uno de ellos se te tiene que otorgar una cantidad de dinero. Y el nombre de estos sirvientes pues, normalmente era así, sirvientes o almas. Entonces Pavel Chichikov tiene la peregrina idea de hacerse con los nombres de distintos sirvientes fallecidos, o sea, almas muertas. De ahí el nombre de la novela, una de las novelas más famosas de Gogol. Entonces, él lo que se dedica es a conseguir almas muertas. Durante toda la novela, pues vemos que Chichikov, además de ser bastante cobarde en muchas ocasiones, pues es un pícaro redomado. O sea, es una persona de estas que solamente está buscando la oportunidad y la idea de ver cómo puede hacer y sacar provecho de los demás. A tal grado que incluso pues, durante la novela pues llega a tener cierto tipo de relaciones que no fructifican, en fin. La novela es toda una crítica a los sistemas de Rusia en aquella época y sobre todo a este tipo de personas como las que interpreta Pavel Chichikov. Un tipo de personas que sin duda alguna, a pesar de que nosotros no hablamos de ellos actualmente, pues sí existen y tan existen que a veces su existencia es muy perniciosa, porque finalmente todos los que hemos sufrido por causa de una estafa, de un desfalco, de alguno de estos listos que normalmente
pretenden tomarse las ideas por su mano y de esta manera beneficiarse indebidamente, pues no nos ha sido muy agradable la experiencia. Entonces, pues evidentemente no nos gustan. Entonces, Las Almas Muertas, además, pues viene a ser todo como novela, como un texto largo, pues un análisis de todas las cosas que acontecían en aquel instante, que sin duda alguna, por eso al principio dije, probablemente no es que la crítica de Gogol sea más fuerte o tal vez sea más profunda, sino que se refiere a cierto tipo de valores que tienen que ver, pues, un poco más con situaciones más centrales. Eso también es perceptible en otro tipo de obras. Antes de continuar, aprovechamos para saludar a la maestra Jazmín González, lo cual apreciamos muchísimo, nuestra excelente compañera, escritora en lo que es nuestro proyecto Luna de Octubre. La maestra Annie Vampi, Ternas Lunas Milady, por supuesto, creadora del proyecto de Luna de Octubre en este caso, que sin duda alguna, pues bueno, es una mujer creativa, una mujer emprendedora en todo lo que puedo yo conocer y por la que de alguna manera me encuentro yo aquí en este momento con ustedes, pues vaya, por las ideas que tiene de este tipo de eventos para nuestra página, para nuestro proyecto y que pues bueno, tiene muchos más que iremos comentando después, pero por el momento yo estaba hablando de este señor Gogol, únicamente ya nada más por referencia, porque no se trata de hacer la referencia todo el tiempo como si esto fuera una charla sobre el autor y pues bueno, lo que nos interesa precisamente es irnos al relato de horror. Bastaría con mencionar este texto también de La Nariz, un relato, yo diría que una novela corta, aunque en realidad pues, es prácticamente un cuentito. En este caso, La Nariz, en donde, pues, de manera fantástica, aparentemente un individuo se levanta un día y resulta que su nariz tiene pies, manos, se ha separado de él y la nariz está muy feliz sin él. Podría parecer muy surrealista el asunto, pero también, pues, como se desarrolla dentro de un ambiente muy realista, que era algo que manejaban mucho los autores rusos, por eso y por esta mención que quise hacer, ahora voy al punto. Resulta muy raro que los autores rusos, los autores de esta parte del siglo XIX, de repente quieran abordar algo como el horror, algo que sea fantástico. No parece ser algo que a ellos les llame mucho la atención. Y es que a la literatura la forman todos los contextos, todas las situaciones alrededor de los autores, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de pues, un señor que nació en el año de 1809 y fallece en 1852. Claramente, pues, la primera mitad del siglo XIX. La mayor parte de los autores rusos siempre tendieron a aproximarse mucho a lo que es el ser humano. Chekhov lo hace a través de la perspectiva de una crítica que tiene que ver también mucho más con lo económico que con otra cosa. Lo hace también, pues, Gogol, a través de estas aproximaciones. No se hable de León Tolstoy y de Fyodor Dostoyevsky, por mencionar algunos de los titanes rusos de esta literatura tan especial, tan llamativa y tan importante. Gogol, por el contrario, pues, bueno, prefiere remarcar ese carácter en sus personajes y, por supuesto, también lo tiene para este relato que vamos a resumir un poco y que, por supuesto, para hacer que lo conozcan, pues bueno, no lo vamos a dar a conocer por completo, que se llama La tenebrosa aventura de un estudiante. Pertenece a un texto más amplio donde hay varias
varios textos que se llaman Las Veladas en Dikanka. Ahí es donde podemos encontrar pues, precisamente esta tenebrosa aventura de un estudiante. Por si alguno de ustedes quiere buscar el texto, ustedes recordarán que muchas de las recomendaciones que hacemos también buscan ser de este tipo de autores para que los puedan encontrar en red sin ya el tema de esto de los derechos, ¿no? Dios, muy atractivo conocer autores nuevos y por supuesto también vamos a dar a conocer más autores nuevos, pero una de las ideas que tengo yo precisamente es que ustedes conozcan este tipo de posibilidades que van un poco al margen de lo que todos nosotros siempre conocemos. Entonces, pues en esta ocasión, pues tocó la situación con Nikolai Vasilievich Gogol. Nuestro estudiante es un estudiante de seminario de filosofía, que es Thomas Broad, y Thomas Broad, por aras del destino, se ve cerca de una situación que desde el principio arranca con una narrativa que inmediatamente te despierta. A ver, cuando el estudiante de filosofía Thomas Broad se quedó solo en el establo, donde pasaría la noche, preparó en un santiamén una especie de pescado ahumado que robó a un compañero, inspeccionó los muros del lugar, calmó la curiosidad de un cerdo que despertó en el establo vecino y luego se extendió sobre el costado derecho, listo para sumirse en un sueño de muerte. De pronto se abrió la puerta y entró una vieja inclinándose para poder pasar. ¿Qué sucede, madrecita? ¿Necesitas algo?, preguntó nuestro filósofo. La vieja no dijo nada, pero se dirigió hacia él con los brazos abiertos. ¡Hey! Nada de eso, mi dulce palomita, que eres un poco vieja para mí. Retrocedió ligeramente, pero la vieja siguió avanzando. Escucha, madrecita, estamos en Cuaresma. Yo no soy de esa clase de personas capaces de caer en el pecado, ni siquiera por 1000 rublos de oro. La vieja, sin decir nada, abrió los brazos para apoderarse de él. El estudiante se angustió, sobre todo cuando vio que los ojos de la mujer brillaban con luz sobrenatural. Madrecita, ¿qué estás haciendo? Vete, vete, que Dios te proteja. La vieja en silencio se aferraba a sus brazos. Brown se levantó de un salto, decidido a escapar, pero la mujer se plantó ante la puerta y lo miró con ojos fulgurantes. Luego volvió a acercarse al joven. El estudiante intentó rechazarla, pero notó asombrado que no lograba levantar sus brazos y los pies permanecían pegados al suelo. Sintió con horror que sus labios permanecían mudos y en su boca palpitaban palabras silenciosas. Solo escuchaba los latidos de su corazón. La vieja siguió acercándose, hizo que Broad cruzara los brazos y bajara la cabeza, y luego con agilidad felina brincó hasta su espalda y golpeó sus costados con la escoba. Él salió corriendo, dando brincos como un caballo, con la vieja sobre sus hombros. Todo había pasado con tal rapidez que el filósofo recobró los sentidos con dificultad. Con ambas manos cogió sus rodillas en un intento por detener el movimiento de sus piernas, pero observó atónito que sus muslos se levantaban contra su voluntad para dar saltos más rápidos que los de un corcel de las estepas. Cuando hubo perdido de vista la granja y apareció ante sus ojos el pequeño valle, que limitaba por un lado el bosque oscuro como el carbón, se dijo a sí mismo: «Es una bruja». Sí, por supuesto, un autor que tiene una escritura tan electrizante como para, desde el principio, ponernos en alerta con respecto a lo que va a suceder. Por supuesto que tenemos que considerar que estamos ante un autor que, aunque no sea muy conocido, sin duda alguna, tiene todas las posibilidades de ser un autor que nos llame la atención. Es así y no como, de alguna manera, se hablaba del famoso punch en la literatura, es decir, este primer golpe que tiene que dar el autor para poder llamar nuestra atención. Y aquí el señor Gogol lo da de manera muy decidida. Este primer encuentro con este ser no será el último. El estudiante, bueno, como todos estudiantes, y en este caso un estudiante, un seminarista, tiene la oportunidad de estar viajando, conseguirse sus propias formas de vida. Muchas veces es a través de la mendicidad, a través de que la gente le dé, y por caprichos del destino, después de escapar de un montón de un montón de muchachos
finalmente logra llegar a una casa en donde ha acontecido una desgracia. Una muchacha ha muerto. El padre, al ver que el seminarista, por supuesto, tiene los hábitos, tiene, al parecer, la investidura que él necesita, y ante la incapacidad de poder conseguir un sacerdote, se viene a pedirle a Tomás Brout que le haga la gracia de rezar por su hija por 3 noches. Y si lo anterior que hemos podido leer nos hace pensar en este personaje tan curioso que es Tomás Brout, que se nos presenta inmediatamente como muy guasón, pues puesto, a pesar de ser seminarista, al parecer todavía no muy decidido al tema de los hábitos, pues sigue siendo todavía de pensamiento bastante pícaro y descarado. Para él comienza en este momento el horror y el espanto. Para empezar, pues bueno, nuestro hombre, el padre, cuestiona muchísimo a Tomás Brout porque le dice algo que él extraña muchísimo. Y esto es que su hija, antes de morir, pidió que fuera él y no otra persona, él específicamente, quien la confesara. Y por supuesto el padre dice, bueno, pues tú tuviste que ver algo con ella, o qué te pasa, no, nada, pues yo no tuve nada que ver, no la conocí, no tengo idea de quién es ella, la estoy viendo en el ataúd yo no tengo idea de cuál pudo haber sido el vínculo que ella tuviera conmigo. Entonces ya desde ahí, pues a Tomás Brout, pues bueno, prácticamente se le fuerza a estar en ese momento en esta situación. Camino para allá, pues se encuentra con otros tantos personajes. Y alguno de estos personajes empieza a platicar historias de brujas. Por ejemplo, tal vez le dice uno de ellos, tú no conociste a Miquita, filósofo Tomás. Un nombre raro. Conocía a los perros como su padre. Su sucesor actual, Nicola, el tercero a mi izquierda, no le llega a los talones. Y eso que conoce su oficio, pero al lado del otro no vale nada. Bien dicho, sí, señor, aprobó Doroch, asintiendo con la cabeza. Empleaba menos tiempo en dar con las huellas de una liebre que con la de cualquier otro para sonarse la nariz. Silbaba a sus perros y les decía, por aquí, Rasboy. Y ya había salido como una flecha montado en su caballo. Sabía también tomar un cuarto de vodka en un nada de tiempo. Era cosa seria aquel muchacho. Pero en los últimos tiempos comenzó a mirar demasiado a la señorita. Se enamoró de ella. O esta lo embrujó. No lo sé, pero quedó hecho una ruina. Se convirtió en una mujer. Eso es lo que le pasó. Que el diablo se lo lleve. Pero da vergüenza decirlo. En cuanto la señorita lo miraba, se le caían las riendas de las manos. Confundía los nombres de sus perros, se tambaleaba, perdía la cabeza. Un día querraba un caballo. Ella fue al establo. Miquita, le dijo, deja que ponga un pie en tu hombro. Y el imbécil, encantado, le contestó, no solo el pie, monta a mi espalda. La señorita levantó su pierna y en cuanto él vio su pantorrilla desnuda, de blancura y desnudez,
y redondez perfectas, se sintió embrujado. Se inclinó, cogió con sus manos las piernas desnudas y partió al galope como un caballo a través de los campos. Solo Dios sabe a dónde fueron. Él mismo no lo supo decir nunca. Regresó medio muerto y desde entonces comenzó a secarse, a secarse. Un día que entraban en el establo vieron un lugar, en lugar suyo un montón de cenizas cerca de una cubeta vacía. Se había quemado por completo. Lástima, porque no hubo nadie como él. ¿Se acuerdan de la primera escena? Google va dando poco a poco todas las pistas para que nosotros vayamos cayendo en cuenta de qué está hablando. Y por supuesto, logra hacerlo. En este caso, pues ya estamos bien informados de que muy probablemente la jovencita que descansa en el ataúd, por algo, está pidiendo que sea él, justamente, quien haga las oraciones por ella. Por algo, está pretendiendo que sea Tomás Brout, justamente aquel que se encargue de esto. A ver, permítanme un momento. Ah, perfecto. Ya con esto tenemos suficiente luz. Digo, ahorita se nos apagó una de las lámparas y bueno, era necesario, ya saben, todas estas cosas que solamente pueden suceder en vivo y que también constituyen parte de este encanto, ¿no? Pero afortunadamente, pues tenemos toda la luz que necesitamos para poder hacer la transmisión. Vamos a tener un momentito antes de pasar a otras las escenas, además de estos cuentos de brujas que están contando, estos que ya le están poniendo, pues ahora sí que los pelos de punta a Tomás Brout. Giovanni Zúñiga Lara, buenas noches. Muchísimas, agradecemos muchísimo que se encuentren ustedes aquí. Stephanie Díaz, vamos a contestarte rápidamente, sí, porque en este caso, pero en este caso estamos hablando más bien de literatura, entonces yo creo que para el tema de la Santa Muerte vamos a prometer hacer una transmisión posteriormente al respecto, que precisamente para eso también, pues son los libros de Cuervo, para que ustedes sugieran todo este tipo de cosas. Maestro Dante, Carlo, buenas lunas y muy buenas noches para ti. Ahora, veamos rápidamente qué sucedió durante el día, perdón, la noche en que se quedó Thomas Brout. Dice lo siguiente. La dura belleza de la muerta tenía algo de aterrador. De haber sido menos hermosa, no hubiera parecido tan terrible. Nada en sus facciones parecía apagado por la muerte. Por el contrario, su rostro se veía lleno de vida. Por un momento el estudiante creyó ver una mirada fija en él detrás de sus párpados cerrados y que caía una lágrima del derecho. Y cuando la lágrima se detuvo en la mejilla, vio bien que era una gota de sangre. Fue corriendo hacia el coro. Abrió un libro y para calmar su temor lo leyó en voz alta. El sonido de su voz inundó de asombro los muros de madera de la iglesia, sordos y silenciosos durante tanto tiempo. Su voz profunda resonaba en aquel silencio de muerte, extraña y salvaje al mismo tiempo. ¿Qué debo temer? Se repetía. Si no va a levantarse del ataúd por temor a Dios. Que siga acostado y no tendré por qué asustarme. Bebí demasiado. De acuerdo, y por eso siento tal angustia. ¿Cuánto me gustaría fumar? Dirigió una mirada al ataúd y una voz desconocida pareció entonces decirle al oído, espera un poco, que no tardará en levantarse y saldrá de donde está.
pero seguía el silencio de muerte. El féretro no se movía y los cirios inundaban de luz el interior de la iglesia. Resulta espantoso una iglesia iluminada en la noche con un muerto dentro y ningún alma. Forzó su voz para iniciar otro salmo, queriendo apagar así los latidos de su corazón, pero sus ojos se volvían hacia el féretro y parecían hacerse la misma pregunta: ¿qué sucederá si se levanta? El féretro seguía inmóvil. El estudiante hubiera deseado oír algún ruido, la manifestación de un ser vivo, aunque fuera un grillo. Pero solo el crepitar apenas perceptible de un cirio alejado o el golpe apagado de una gota de cera que caía hasta el suelo llegaban a sus oídos. ¿Y si se levantara? Irguió la cabeza, miró enloquecido, se frotó los ojos. Sí, ya no estaba acostada. Ahora estaba sentada sobre su ataúd. Desvió la mirada, pero volvió de nuevo la vista hacia el ataúd. La mujer se había levantado y caminaba con los ojos cerrados atravesando la iglesia, abriendo los brazos, como si quisiera apresar algo. Se dirigía hacia él. Presa de pánico, Broad se rodeó de inmediato de un círculo mágico. Haciendo un enorme esfuerzo, reanudó la lectura de sus oraciones, en las que incluía algunos exorcismos que le enseñó un fraile que en alguna ocasión tuvo un serio problema con brujas y espíritus impuros. El cuerpo sin vida alcanzó el límite del círculo, pero no parecía tener fuerza para franquearlo. Su piel era azulada, como la de un muerto de varios días. Broad no se atrevía a mirarla, estaba espantosa. Abrió entonces sus ojos de muerta, pero como no veía nada, se fue hacia otro lado agitando en el aire sus brazos, pasando las manos por los pilares, buscando por los rincones, esforzándose por encontrar su presa. Se detuvo por fin, hizo un gesto de amenaza con un dedo y volvió a acostarse en el ataúd. La forma que tiene Gogol de irnos relatando esta historia justifica, yo creo, total y absolutamente el interés que despiertan las veladas en Dicanca y asimismo, pues toda su obra que, no lo olviden, toda su obra en un volumen de estas dimensiones. Un autor de esos raros, por sorprendente, por versátil, por polifacético, por la manera que tiene de describir las escenas. Y que también, pues bueno, como cosa muy extraña, también fue un autor de teatro. Normalmente, en la experiencia que yo tengo como lector, es bien raro, muy raro, que haya un autor que cultive dos géneros de forma exitosa. Los hay que, pues bueno, con uno solo se ganan el aprecio. Hay gente, por ejemplo, como el propio Truman Capote, que pues tiene como característico el hecho de que pues se dedicó básicamente a la narrativa, aunque también tuvo obra de teatro dentro de su escritura. Otros autores, como Sor Juana Inés de la Cruz, pues bueno, cultivaron excelentemente el teatro y el verso, pero pues bueno, estamos hablando de una mujer que escribía en una época en donde el teatro se escribía en verso. Ella no escribió prosa, por ejemplo, no escribió tipo novela ni cosa por el estilo, ni siquiera las cosas filosóficas que escribió Sor Juana las escribió en prosa, ¿no? Las escribió en verso, lo cual todavía tiene muchísimos más mérito. Entonces, gente como Google, pues es impresionante porque no solamente es un gran narrador, sino también un teatrista impresionante, una de sus comedias, que se llama El Inspector, pues la podríamos poner en cualquier país de América Latina y, por supuesto, sería vigente totalmente porque habla de un pueblo entero, una gente, de un pueblo que están esperando la visita de un inspector.
En este caso, pues un inspector, pues bueno, viene a ser este revisor de parte del gobierno que empieza a ver todas las cosas que están haciendo, todas las cosas que están, cómo están gastando los bienes, el trabajo de los funcionarios, etcétera. Pero pues resulta que todos estos señores están metidos en una de porquerías, sobornos, corrupción, bueno, que cuando llega este personaje tratan a toda costa de sobornarlo, de ganarse su voluntad, de granjearse su favor a través de distintas tácticas. Bueno, inclusive pues, no falta la mujer dentro de la obra que de repente pues prácticamente se le ofrece con el fin de que el inspector sea a favor suyo. Y lo más gracioso de la obra es que ese al que tratan de sobornar no es el verdadero inspector. Entonces ya se pueden imaginar, pues bueno, qué deliciosa es la obra de teatro en este caso, con toda esta burla que se está haciendo y evidentemente, pues uno se imagina que nos encontramos ante un autor que realmente supo ver dentro de la naturaleza humana de forma muy aguda. La tenebrosa aventura del estudiante, por supuesto, nos sigue narrando lo que sucede durante las noches en que se queda Thomas Brown. Pero si la primera fue así como se las acabo de leer, ¿se imaginan lo que son las otras? Los invito, por supuesto, les hago la oferta de que ustedes se aproximen a Nikolai Vasilievich Gogol, Las veladas de Dikanka, que es así como se llama el texto de donde se extrae, y si lo pueden encontrar separado como yo, en este caso separado del resto de las veladas de Dikanka, pues se llama La tenebrosa aventura de un estudiante. Esta pequeña antología que ya les he enseñado anteriormente, que es la antología del horror y el misterio, una bonita antología de Grijalbo, que pues no le he vuelto a ver, es una de estas cosas que deberían volverse a estar editando constantemente porque valió mucho la pena, no solamente porque tiene una buena selección de relatos de horror y además cosas de los autores más conocidos, las cosas que parece que son un poquito más lógicas que algunas otras que los autores hubieran tenido en este caso. Y por supuesto también autores muy desconocidos, de repente cuentos hasta vietnamitas. Entonces, pues bueno, estamos ante una antología que valió muchísimo la pena tener para poder rastrear de ahí de vez en cuando cierto tipo de autores. Y pues hoy en este caso, además de que Gogol es un buen conocido de alguna forma, un autor que me gusta particularmente mucho, sin duda alguna, valió muchísimo la pena. No dejamos sin responder lo último que nos pone Stephanie Díaz. ¿Lees libros de la Santa Muerte? Bueno, hay dos tipos de textos que yo he visto de la Santa Muerte. Número uno, los rituales. Por supuesto, evidentemente, Stephanie, que me parece que estás muy dentro del tema, por supuesto sabrás que los rituales, evidentemente, pues son libros en los cuales se ponen las fórmulas, las oraciones y los rituales que tú tienes que hacer para la adoración de la Niña Blanca. El otro tipo de textos, pues bueno, se refieren también a el cuidado que se tiene que tener con respecto al altar, con respecto a la adoración de la Santísima. Lo que en un dado momento, pues evidentemente aquí pues no tendría mucho sentido leerlo dentro de estas sesiones, porque evidentemente pues, nos dedicamos a la cuestión literaria, el espacio es los libros del cuervo, entonces una de las cosas que hacemos aquí es precisamente hacer temas de extensión de lo que es la cultura gótica, cosas que les gusten a ustedes acerca de la muerte, acerca del vampirismo, acerca de toda una serie de temáticas, en este caso que pertenecen a lo literario, básicamente, y por supuesto también de autores poco frecuentes de terror. Hemos tenido a Sir Arthur Conan Doyle, que pues bueno, uno no podría creer que fue un autor de horror, a pesar de que el autor en vida pues sí creyó en varias cosas fantásticas, como incluso las hadas en un dado momento. Entonces, y hoy este autor ruso, Nikolai Vasilievich Gogol, que pues bueno, se le conoce como un titán de la literatura universal, pero estoy seguro que muchos de nosotros no conocíamos una cosa como la tenebrosa aventura del estudiante. Y pues bueno, hoy día pues ya la conocemos, ya vimos
pues una escena pavorosa, que es precisamente la de imaginar precisamente que un muerto, una persona muerta se levanta de su tumba y pues bueno, el, el contexto de que esta persona podría ser una bruja le añade más espanto a esta posibilidad y efectivamente pues sí, logra de esta manera conmovernos con esta situación. Entonces, pues bueno, todo eso les prometo que cuando lean el relato completo, si ustedes lo buscan, ustedes lo encuentran, va a tener mucho sentido, de verdad. Entonces, pásense una buena noche leyendo este texto y yo, por supuesto, agradeciendo muchísimo su presencia, su atención a este espacio. Vamos a empezar a despedirnos comentando pues, rápidamente pues, las cosas que tenemos de alguna manera en Luna de Octubre. Una de estas cosas, por supuesto, es sin duda alguna el reto que tenemos en Facebook. La próxima semana ya se concluye el día 30 de octubre. Escribe a nuestro Messenger, a nuestro interno, como gusten llamarle, de la página de Luna de Octubre. Ahí pues, te voy a estar respondiendo, te vamos a estar respondiendo, te vamos a estar revisando que llegue tu texto, tu propuesta, con una imagen que tú quieras poner o si no ponemos alguna nosotros. El tema es algo de Halloween o de Día de Muertos, lo que gustes. O sea, no hay mucho problema por lo que tú quieras enviar, en este caso, simplemente pues que corresponda, por supuesto, a estas temáticas, a lo que es el tema del Halloween, el tema del Día de Muertos. Poema o relato, y nosotros lo vamos a leer en fecha por determinar en una transmisión en vivo. En esta transmisión en vivo, por supuesto, vamos nosotros a leer tu texto, vamos a darle lectura al texto y vamos a presentarlo en vivo para que ustedes se aproximen con nosotros, para que ustedes se acerquen a nosotros en la transmisión en vivo, para que ustedes conozcan este tipo de textos que la comunidad en un intento que hace el grupo de Luna de Octubre, en un intento de dar a conocer todo este tipo de textos para toda nuestra comunidad, para que ustedes se maravillen ante las cosas que escriben distintas personalidades que constantemente pues están tanto aquí en Letras Góticas como también en Luna de Octubre, como también en Eternas Lunas, por supuesto, escribiendo todos estos textos que nos gusta leer, que nos gusta pasar nuestros ojos y aunque hagamos rápidamente un scroll a través de nuestros dispositivos, ya sea en nuestra laptop, en nuestra computadora, en nuestro teléfono, en nuestra tableta, en donde quieran ustedes, pero tenemos un ratito de contactarnos con esta maravilla de la poesía gótica que de alguna manera no solamente mueve estas fibras oscuras dentro de nuestro ser, sino también las románticas. Y, por supuesto, también, ya como lo hizo claro Esteban y Díaz, por supuesto, también las que tienen que ver con algunas de estas creencias que para algunos en este sentido tienen mucha importancia, como es la de la Niña Blanca, la Santísima Muerte. Asimismo, por supuesto, para esta comunidad los invitamos a los distintos eventos que solemos tener. Tenemos además de estos retos, tenemos la presentación de los videopoemas. Este fin de semana presentamos un videopoema, en este caso en nuestro canal de YouTube, de la maestra Angie Vampi. Entonces pasen al canal de YouTube, pasen también a ver algunos de los episodios de este tipo de transmisiones también los subimos a YouTube con el nombre de Los Libros del Cuervo. Entonces, si ustedes de repente igual hay algún tema que les llama la atención ahí, bueno, encontrarán precisamente que es un servidor, Paul Raven, platicándoles al respecto de dicha temática. Los retos, por supuesto, que hacemos constantemente aquí y en nuestra dirección que ya tenemos en Twitter como Luna de Octubre, en este caso, y que pues anteriormente habíamos estado transmitiendo como Eternas Lunas. Entonces, pues, evidentemente,
llegará el punto en que ustedes se encontrarán con nosotros en Twitter para también escuchar las cosas que proponemos en los distintos retos. Próximamente, en la colaboración que tenemos con Literpo, nuestra casa literaria, habrá la oportunidad de que haya un tema de estos que les llaman la atención a ustedes. Espérenlo. Mañana, si mal no entiendo, o pasado mañana se publica el reto Literpo, que es como se llama, y entonces también ustedes ahí pueden escribir, llegan a Twitter, buscan Literpo Publishing, en este caso. A ver, vamos a ver. Yo creo que es fácil ponérselos, las direcciones, para que ustedes nos sigan en estos espacios. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, dice aquí, por ejemplo, primero los espacios del 1 de octubre, por si nos gustan seguir ahí. A continuación, pues bueno, los de Literpo, ahí también está el espacio de la plataforma Twitter, ahora conocida como X, en este caso, que es donde se mueve más el grupo de Literpo. Pues ahí está el 1 de octubre, las direcciones correspondientes a nuestro TikTok, a nuestro Instagram, que sin duda alguna, pues esperemos que les llame mucho la atención estar ahí en este Instagram, y por supuesto nuestro Facebook para que ustedes nos sigan ahí. También, como decía yo, Literpo, básicamente ahí la actividad más bien es en Twitter, entonces ellos publican el reto y ustedes escriben bajo las perspectivas que tiene esta plataforma, que ya saben, pues los textos, pues aunque puedes enlazarlos en lo que llaman los hilos, es decir, que le respondes a uno como si, y así puedes publicar un texto largo, pues por lo regular son textos cortitos, son textos de 248 caracteres, que es lo que permite la plataforma. Digo, a menos que pues estés dispuesto a pagar el dinero que quiere el señor Elon Musk por ponerle una estrellita azul a tu cuenta, pero bueno, eso es un lujo que a veces no nos podemos dar todos, así que pues bueno, lo dejamos ahí para el que quiera, ¿no? En un dado momento. Pero nosotros nos contentamos con que participen ustedes con un escrito que de alguna manera celebre todo lo que sucede en estas fechas. El de Literpo pues va a ser un texto con un tema muy determinado que esperamos que les llame la atención. No se los adelanto para que ustedes lo puedan ver cuando se publique el tema. Y, por supuesto, un servidor, Paul Raven, que los invita a su canal de las Leyendas del Cuervo todos los martes a las 9:30 de la noche en el horario de la Ciudad de México, y a la cuenta de Seo Morticio, tanto en Instagram como en TikTok, principalmente, pues bueno, ya lo conocerán. El Seo Morticio es mi socio con el que trabajo dentro de lo que es las Leyendas del Cuervo, y por supuesto el Seo Morticio en las Crónicas de Morticio, que es así como se llaman las dos cuentas, por supuesto, se encuentra en estos espacios sin duda alguna, con la idea precisamente de que ustedes se sigan adentrando en este mundo del misterio, así como con las Leyendas del Cuervo, que mañana tenemos un nuevo estreno de una nueva leyenda. Sin más por el momento, yo les agradezco mucho su paciencia y nos despedimos esperando vernos la próxima ocasión, próximo lunes, una vez más en estos libros del Cuervo. Eternas lunas para todos ustedes.